Bueno, sobre el tema de Djokovic y el gobierno australiano. Uno, esto es muy parecido, prácticamente en muchos aspectos es básicamente lo mismo que lo que pasó con el partido Brasil-Argentina en las eliminatorias hace algún tiempo. Varios elementos son iguales. Primero, el gobierno de un país, en este caso Australia, tiene toda la potestad, toda la autonomía y todo el derecho de definir qué extranjeros entran en su territorio y cuáles no. Eso generalmente está estipulado en una legislación, pero también dentro del Ejecutivo hay ciertos funcionarios que tienen la potestad también de definir si permite o no permite la entrada de cierto extranjero al país. Puede alegar varias razones. Hay que entender que los estados siempre se enfrentan a múltiples amenazas y a veces estas amenazas no son fáciles de vislumbrar. Entonces, los funcionarios del Ejecutivo a veces tienen que tomar ciertos riesgos con respecto a definir si permiten la entrada o no de ciertos extranjeros. Y esa definición de esos riesgos no necesariamente tiene que estar acompañada por pruebas porque los riesgos para la seguridad nacional podrían ser muy grandes. Entonces por eso el funcionario de migración está en su eh, derecho, tiene la capacidad de definir si le revoca o no le permite el ingreso a un ciudadano extranjero. Eso por un lado. Por el otro lado está el tema, una vez más, de que cuando usted está llenando papeles para solicitar su entrada a un país y en esos papeles no dice toda la verdad, los gobiernos no tienen por qué asumir que eso fue un error porque no tienen cómo saberlo. Entonces muchos asumen que eso es decir mentiras. Entonces tenemos el tema de que Djokovic no dijo, no mencionó otros países en los que había estado. Y también aparentemente hay ciertas dudas con respecto a la prueba PCR que se hizo. Y por admisión del mismo además, aparentemente también ya había dado positivo para prueba COVID. Entonces, todo este tipo de situaciones lo que hacen es que empoderan al ejecutivo de un gobierno para denegarle la entrada a cualquier extranjero. Y eso fue lo que pasó. Y el sistema internacional funciona así.